Lo que hoy tienes, que es el gran yo soy, el gigante que vive en ti, un día va a salir de ti y te va a dar grandes propósitos. Uno de ellos es que tú vas a trabajar con jóvenes, adolescentes y serás una líder. Y Dios va preparando el camino para que tú llegues a trabajar ahí. Y preparación quiere decir preparación académica, preparación espiritual, preparación personal. Dios te va preparando en distinta etapa de tu vida. Les hacía orar en el parque, debajo de los árboles. Desde que un sacerdote me alcanzó a mirar, el sacerdote de la parroquia, y me dijo, esta hermana ya no es católica, esta hermana es una infiltrada evangélica, hay que sacarla de aquí. Así que me sacaron de la iglesia católica a mí. Hola, Dios les bendiga. Hola, ¿cómo están? Qué gusto poderles ver otra vez. Bueno, que nos acompañen otra vez. Estamos aquí bien felices. Es un día especial de esta temporada de carnaval porque tenemos una invitada muy especial, una hermanita muy especial. Mi hermana Ceci. ¿Cómo está, hermana Ceci? Bienvenida. ¿Cómo se siente hoy día? Buenas tardes con todos y contigo, hermano. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes este tiempo y conté. Conté, Sí, ¿verdad? conté la mano muy bien. Me hace sentir como de casa. Ah, qué bueno, me alegro mucho, hermana Ceci. Justo veníamos conversando en el bus y decía que la vida es así, que tiene muchas sorpresas, ¿no? ¿Pensó tenerte hoy día? La verdad que no pensaba tomarte, pero sí tenía mucha hambre. Bueno, para Sí. aguantar un poco. Sí, creo que eso sí va a aguantar el hambre. Sí, qué chévere, hermana, sí. Bueno, entonces nosotros hoy día estamos tratando de coordinar, ¿no? Para poder compartir un tiempo y conocer un poco de su vida, hermana Ceci. Bueno, para los que no conocen, si nos puede compartir un poco desde, digamos, cómo fue su experiencia conociendo al Señor en un inicio y también en esta parte última de cómo ha sido la escuela en la que pudo ser parte. Una escuela bien especial de misioneros, ¿no? Sí, mi vida ha sido algo muy, muy bonita en conocer a Cristo. Así te cuento, antes también buscaba a Cristo, realmente, ¿Sí? pero equivocadamente. Te había contado alguna vez que yo estuve en un convento, ¿sí? Sí. Entonces ahí tuve mi formación religiosa, podría decir así, tenía mi formación religiosa y estuve en el año de aspirantado y estuve tomando mis votos para servirle al Señor de esa manera. Que los sueños de mis padres eran que una de nosotras como hijas pues nos consagremos al Señor y le sirvamos al Señor. Pero cuando estuve yo en el convento tenía una necesidad de salir y compartir, pero en el convento solo eran paredes y una vida muy estricta, muy dura. Pasé un tiempo ahí y yo sentí tristeza en mi corazón. Yo decía, si esto es servir a Dios, yo no lo quiero. Porque es 4 paredes, el rosario, rezar y dormir y levantarte y rezar. Dije yo, si esto es servir al Señor, yo no quiero. Así que yo decidí salir del convento. Decidí salir del convento y buscar una manera de servir al Señor. O sea, yo le buscaba a Dios, pero yo pensé que de esa manera en el convento era la manera correcta de que yo estuve sirviendo al Señor. Casi desde un inicio de lo que entró a este lugar, sintió como que no se hallaba, o por un momento sí estaba algo bien. Al principio sí me sentía como dije, bueno, creo que esta es la manera correcta de servir a Dios. Y creo que aquí le voy a conocer y creo que aquí voy a entregar mi vida. Pero cuando me llevaron a un sepedio de una monja que se había muerto, y nos fuimos al convento San José, y yo vi el convento, celdas, y las monjas viejitas que se estaban muriendo con cáncer ahí, y encerradas en esos cuartos, en esas celdas frías de piedra, con puertas, parecía cárcel. Y dije, yo no quiero terminar aquí, yo me tengo que irme de aquí, porque eso parece, más parece la cárcel que servir a Dios.
Yo quería servir a Dios. Ese fue mi interés, servir a Dios. Pero cuando yo vi eso, dije, eso fue un sábado. Yo dije, no, yo voy a esperar el lunes y yo me voy aquí, porque yo no voy a terminar aquí sola, en una pared, en unas 4 paredes, sola, enferma. Yo quiero tener familia. Yo quiero tener familia y no quiero morirme sola. Y más que nada se hubiera podido servir a Dios de alguna manera o servir al prójimo, pero no estaba en contacto mucho con el prójimo, ¿no? Estaba más aislada. Sí, la verdad es que no tenía nada que ver con el prójimo, porque eran solamente encerradas ahí entre 4 jovencitas y las monjas que nos enseñaban la liturgia de la Iglesia Católica Romana, pero no hay nada más. Era una vida de consagración, pureza, castidad, pero aislada de la sociedad. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo fue? O sea, salió primero entonces y luego seguían una búsqueda de Dios o de... ¿Cómo fue eso? Yo decidí salir un 5 de agosto. Dije, yo me voy de acá. Cuando regresé del convento, mi vida social se había perdido, porque muchas cosas cambiaron dentro de mi mente. Pero mi anhelo de servir a Dios se continuó. Así que fui a la iglesia católica de mi parroquia y me presenté para ser catequista. Sí, así que decidí ser catequista y servir ya, ahora sí con los niños enseñando, porque siempre fue mi sueño servir al Señor. Uh-huh. Entonces, ahí me inscribí para ser catequista de la parroquia y pasé 7 años enseñando en la parroquia como catequista. Daba la escuela dominical en la iglesia católica. Sí, y o sea, después de estar sirviendo, ya era como más cercano a sentirse cerca de Dios, pero aún no conocía a Cristo en ese tiempo de catequista. Y créeme que cuando estuve sirviendo ahí como catequista, sentía como que había vacíos. Sentía como que, como que no estuviera todavía sirviéndole a Dios, como que no le conociera todavía. Incluso estando dentro de la Iglesia Católica, yo ya leía la Biblia y tenía un texto de Éxodo capítulo 20 donde decía no te harás imágenes, pero yo en mi mente decía, pero ¿cómo podemos adorar estas imágenes, estas esculturas si no nos escuchan? Así que yo a mis niños les sacaba a dar clases afuera en el parque y hacía orar, les hacía orar en el parque debajo de los árboles. O sea que un sacerdote me alcanzó a mirar, el sacerdote de la parroquia, y me dijo, esta hermana ya no es católica, esta hermana es una infiltrada evangélica, hay que sacarla de aquí. Así que me sacaron de la iglesia católica a mí. ¿Esto era por haber cambiado algunas cosas? ¿Como por no hacerlo dentro de la iglesia? Uh-huh. ¿O qué más estaba haciendo diferente? La iglesia católica, pues, ahí para dar las clases dominicales, pues, se tenía que dar dentro de la iglesia y hacer que los niños oren frente a las imágenes esculpidas de hombres. Entonces yo decía, pero no tiene sentido, mejor sería orar afuera. Entonces ya estuve como violando una norma de la iglesia católica. El orar afuera, el orar en el parque, el usar la Biblia. Entonces eso ya es como violar unas ciertas normas de la iglesia católica. Usted está sirviendo mucho, más bien, está como haciendo mucho por el prójimo. Aquí es solo hasta cierta parte, algo así. Y entonces, ¿qué le salió de ahí? ¿Cómo fue? Yo decidí, ya como una vez me dijeron, ya no, en la iglesia católica usted ya no puede dar catequesis, así que yo busqué, como me había salido del convento, me hice, la monjita, la madre maestra que me dice, Ceci, dice, necesitamos un líder acá en la renovación carismática, vente para acá para que puedas tú congregarte aquí y hacer una célula de la renovación carismática. Así que yo fui al convento donde antes solía estar. Y ahí empezamos a hacer la célula carismática. Pasé unos 7 años con ellos en la renovación carismática. Tuve el primer encuentro del bautizo en el Espíritu Santo. Y cuando nos bautizamos en el Espíritu Santo, yo sentí algo que dentro de mí estaba naciendo. Este fue el comienzo, digamos, de conocer a Cristo, o conocer a Dios, digamos, sin religión. Aún estaba dentro de la iglesia romana católica y como que dentro de mí se despertaba algo de que
cuestionaba mucho, decía, pero ¿cómo las imágenes, las estatuas, todo eso? ¿Cómo es que uno puede estar orando ahí? Eso no puede ser. Yo hablaba con los sacerdotes y todo eso, decía, no, usted tiene que seguir la norma de la iglesia, esto es la liturgia, estos son las formas en que la iglesia católica manifiesta la fe, y es así como nosotros manifestamos la fe. Además, usted no está haciendo nada mal porque usted está venerando nada más, no es que le está adorando, solo está venerando. Es como la foto de su mamá, de su papá. Sí, y sí, todo he eso. escuchado bastante eso. Pero en el fondo sabía que no. Pero en el Estaba fondo, venerando. como ya había leído el Éxodo, decía, no, eso no es así. Así que yo decidí salir. Justo un tiempo, un amigo me invitó a una iglesia, así que hice un trueque. Que tú te vas a la celda donde yo voy y yo me voy donde tú te vas. Me dijo, trato hecho. Yo me voy a donde tú te vas y yo me voy a donde usted se va. A ver quién le jala a quién. A ver quién convence a quién irá. Entonces, dijo, pero tú primero ven a donde yo voy. Dije, De pronto y te gusta y así ya te quedas. exacto, eso mismo. Y yo como era una católica, bien católica, y pues Claro. un dije grande, de divino niño era, porque era Navidad, recuerdo. Y lo más increíble de esto es que este hombre que me invitó estaba sentado en el carro, tapado sus piernas con una cobija. Y era un hombre de 1,70 m. Dice, ya llegamos. Y la iglesia quedaba en la planta alta. Y ya bájese, dijo, porque sube con mi hermana. Dice, bájese, ya vamos a subir a la iglesia. Y después le dice al chofer, le dice, bájame en la silla de ruedas. Yo dije, wow, está en silla de ruedas. Yo pensaba que no, que estaba tapado las piernas porque tenía frío. Pero estaba en silla de ruedas. Le bajaron la silla de ruedas y se sentó en la silla y se dirigió hacia la puerta donde subía la planta alta de la iglesia, y había habido unas barreras, unos tubos, y se subió solo. Se dio la vuelta y se impulsó y se subió solo hasta la iglesia. La iglesia donde él se había congregar había sido la iglesia Asambleas de Dios. Ya. Sí, como igual acá. Qué Sí. lindo, en serio, wow. Sí, esa fue la primera iglesia donde yo nací. Pero las cosas son tan grandes y los propósitos de Dios son tan grandes que ahora estoy en el pacto. Sí. Ahí fue la primera iglesia cristiana, digamos. ¿Qué había de diferente, digamos, no solo en el lugar, sino qué pasó en ese día? Mira, yo cuando me impacté, no era con palabras, ni siquiera me predicaba. El hecho de que él se subió esas gradas sin la ayuda de nadie, y cuando se detuvo dijo, ¿sabes con qué lo hice? Con el poder de Dios, con el grande que vive dentro de mí, con el gran yo soy. Ese es el que me da la fuerza para subir acá. Dije, wow, silla de rueda. Dije, bueno, me quedé porque yo entraba, según yo, entraba a discutir con ese pastor. Claro. Y vino el pastor y me dice, tomen asiento, dice así como la silla, tomen asiento, siéntese. Y te digo, no me predicó ni nada, me dijo de qué religión son, nada de eso. Dijo, tomen asiento, queremos orar por usted. Así que tomé asiento y dijo, vamos a orar por el espíritu de idolatría. Y yo cierren los ojos, y junto con mi hermana cierren los ojos, que vamos a orar por el espíritu de idolatría para que salga de ustedes. Yo cerré los ojos y dije, van a empezar ya. Y dentro de mí como que había como, van a empezar, y me voy a reír, van a empezar. Pero bueno, y empezó a orar. Yo literalmente recuerdo ese día que yo me veía como una raíz de los pies a la cabeza, como que estuviera encadenada, pero de raíces, como que estuviera totalmente envuelta en raíces. Y luego que yo recuerdo esa palabra que dijo, espíritu de idolatría, a ti te hablo, en el nombre de Jesús, sal de esta mujer. Yo literalmente, yo sentía como que ese espíritu sí salía de mí, porque yo escuché cadenas que se arrastraban y por la ventana se fue. De eso pasaron 5 años, dije, bueno, después terminamos y aquel hombre dijo, justo viajaba a Estados Unidos, dijo, yo ya me voy a Estados Unidos, lo que hoy tienes
que es el gran yo soy, el gigante que vive en ti, un día va a salir de ti y te va a dar grandes propósitos. Uno de ellos es que tú vas a trabajar con jóvenes, adolescentes y serás una líder. Y yo dije, eso no puede ser, porque yo estoy acá en la Iglesia Católica. Así que erróneamente continué en la Iglesia Católica. Ahí empecé a trabajar con jóvenes y con niños. Dije, debe de ser esto. Y yo empecé a trabajar en la Iglesia Católica, hacía teatros, música, con los jóvenes de la calle, incluso con los rockeros, todo eso. Hicimos una obra de teatro que se llama Guerra Espiritual, grabamos unos videos y trabajamos en la Iglesia Católica. Se reunía bastante gente, incluso esta presentación de Guerra Espiritual en la Iglesia Católica lo presentamos a nivel nacional, en Quito, presentamos en Cayambe, en Cancagua, y nos invitaron a todas partes a hacer esto. Y yo dije, no, antes este sí es un propósito. Claro. Dios le está mostrando su propósito. Sí. Pensaba que, o sea, y se veía el propósito porque estaban haciendo muchas cosas, pero lo veías, ese propósito era en el mismo lugar en el que estaba. Pero hay algo que dentro, algo en mí no cambiaba. O sea, yo servía a Dios, pero mi vida seguía igual. Yo diría que mi vida católica, pues yo igual salía a bailar, solía tomar, y domingo me iba a la misa y de luego daba clases a los niños. Y yo decía, pero no está cambiando, o sea, mi vida sigue igual, no veo nada igual, pero yo decía, esto debe ser normal, pero en la Iglesia Católica nadie dice eso está mal, eso nadie dice, nadie dice eso está mal. Claro. Eso está normal. O sea, decía, esto debe ser normal, solo que los domingos tengo que acordarme de Dios y ir a dar clases. Pero mi vida seguía normal. O sea, la normalidad es tener un horario. Un día a la iglesia, el otro día, el resto de días mi vida. Normal, sí. Y hermana, entonces en esta iglesia, desde esa oración, o sea, siguió sirviendo en la Iglesia Católica. Sí, seguí sirviendo unos 4 años más. Hasta que en mi casa sucedió un problema. Mi hermano menor tomó la decisión de suicidarse. Sí, tomó la decisión de suicidarse y se suicidó. Pero en el proceso del suicidio le salvaron la vida a él. Él estaba deprimido, estaba triste, no sabía qué hacer. Y justo una amiguita del colegio que había sabido asistir a la iglesia evangélica le dice, los sábados tenemos un grupo juvenil, ahí se lo pasa súper divertido, ahí vas a encontrar muchos amigos y te va a ayudar a esta depresión. Nosotros, mi hermana y yo, que somos mi hermana mayor y yo, y mi hermana menor, dijimos, esto le va a servir, entonces ándate, si ahí vas a encontrar amigos y te va a ayudar a esta depresión, vete. Y literalmente él se fue y se recuperó. Y ya estaba un tiempo en la iglesia y ahora me dice a mi hermana, a mí que son hermanas católicas, romanas, apostólicas, y me dice, vámonos de acá, hay un grupo juvenil súper divertido. Y yo dije, yo no tengo nada que ver con cosas evangélicas. No, yo no. Me dice, no, vamos. Y un día me dice, vamos, acompáñame a la puerta. Y literalmente yo fui. Pero no me agradó. No. Dije, bueno, no me agradó y me retiré. Y después de un tiempo me estaba pasando un problema. Traía dentro de mí como una frustración después de haber salido del convento. Yo traía una frustración, traía como una tristeza, traía como que algo, no pude cumplirlo. Y me sentía frustrada. Y llegó un momento en que caí en una etapa de depresión, junto con mi hermana que estaba pasando ese proceso, y dice, vamos a la iglesia. Entonces yo dije, no quiero ir a la iglesia evangélica porque desconocía eso, pero yo quiero algo que me sane, algo que me libere, algo que me llene, porque esto que estoy haciendo me parece que ya tocó fondo, porque ya no siento nada. Yo necesito algo realmente que me sane, que me libere, que me llene. Y yo recuerdo que estuve parada en un puente, mirando el río, el agua. Y una canción venía desde unas 3 cuadras, una canción que decía, por un destello de tu gloria.
y se escuchaba muy claro esa canción. Yo fui buscando esa canción de cuadra en cuadra y llegué a la iglesia donde hoy estoy. Era una iglesia no muy grande, había bastante gente y había una pantalla grande que ahí estaba la alabanza, un destello de tu gloria. Me metí por detrás de la puerta y me quedé detrás de la puerta sentada. Y me quedé todo el culto. Y ahora era diferente, o sea, ahora ya no importaba las personas, digamos, porque dijo en un inicio, había pensado, no quiero nada con los evangélicos. Pero esta música le llamó. Sí, esta música me llamó la atención, la letra. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Y sí, eso es lo que yo tenía dentro de mí, hambre de conocer a Dios, una necesidad intensa espiritual de conocer a Dios. Y justo que ese día que llegué, el pastor que estaba ministrando era nuevo, recién llegado. El anterior pastor ya se había ido y este pastor era nuevo. Y justo ese pastor dice, ¿hay alguien aquí que desee recibir a Cristo? Y yo, por primera vez escuché esto de recibir a Cristo. Y yo dentro de mí traía una depresión horrenda. Dije, yo no sé qué es eso, pero yo necesito esto. Dijo, vengan para acá adelante para orar. Y yo nunca había pisado esa iglesia y me fui. Y ahí estuve, recibiendo a Cristo. O sea, estaba buscando, como dice, tenía hambre y estaba buscando sanidad. También sanidad, o sea, sobre todo sanidad de su alma, ¿verdad? Estaba en depresión. Sí. Sí, y ahí recibí a Cristo. Desde ese día que entré, no he vuelto a salir de la iglesia evangélica. Hoy llevo 14 años a la iglesia evangélica. Wow. Qué bien. Ha pasado ya un tiempo y me imagino que las personas también que le conocían vieron un cambio. ¿Usted mismo vio un cambio en su vida? Realmente sí. Las primeras personas que se dieron el cambio fueron las monjitas, porque yo sí regresé donde ellas, no a quedarme, pero sí a despedirme. Ellas me dijeron esta palabra, católico ignorante, protestante seguro. Y yo le dije, no es así. Los católicos no son ignorantes, los católicos están errados porque tienen líderes que están errados. Como un ciego puede guiar a otro ciego. Entonces, ellos están ciegos, están errados y por lo tanto no dejan ver la verdad. Entonces me despedí de ellas, me salí de la célula y algo sucedió dentro de mí, que cuando yo estuve en la iglesia, ya asistiendo a la iglesia evangélica, sentía que toda mi vida había cambiado. Yo en la iglesia católica solía entonar la guitarra y eso me recuerda a una hermanita que recién nomás entró a la iglesia y era una de las compañeras de catequesis, la hermana Olguita. Y dice, la hermana Ceci, dice, ¿no estará tocando la guitarra usted aquí en la iglesia? No, me dijo, pues en la iglesia católica usted tocaba guitarra, entonaba guitarra. Le digo, yo no recuerdo haber entonado guitarra. No, hermana, usted entonaba guitarra ahí, los domingos usted cantaba con los niños. Le digo, yo no recuerdo haber entonado. Yo siento que dejó muchas cosas atrás y eso también. Yo creo que se me borró todo. Literalmente así como dice. Una nueva criatura. Sí. Dios escribió todo, una nueva página. Dijo, borró y cuenta nueva. Sí, literalmente yo no me acuerdo. Sí, ya había contado sí, que no me acuerdo. No puedo desbloquearme. Y la hermana dice, no, hermana, tome la guitarra, cante. Le digo, no, hermana, yo no me acuerdo de nada. Y para acordarme, recordarme de que yo entonaba la guitarra, no hacía clases de música. Y no lo logro. Y ya no más. Y antes tocaba esa de haber sido antes. Ahora soy una nueva criatura, ya si no toco guitarra, ya no toco ya. Ahora toca otro instrumento, tal vez va a tocar la pandereta o algo. Puede que sí, la pandereta, pero yo creo que todas esas cosas se fueron de mí. Me recuperé de la depresión. Mi hermana se recuperó de la depresión, ¿sí? Se arrepintió de su suicidio. Mi familia también se recuperó. Mi padre dejó de ser un alcohólico. Dejó de haber violencia en casa, porque había mucha violencia en casa. Porque no solo yo me convertí en la vida cristiana, sino que fue toda mi familia. Claro, es como esto en Hechos, ¿verdad? Que dice, ¿cómo
¿cómo es? Tu casa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, No es solo uno. sí, algo así como Cornelio. Imagínate que cuando Pedro llegó, no solo fue Cornelio, fue él y su casa. Y cuando Cristo llegó a mi vida, no fue solo para mí, fue para mi mamá, fue para mi papá, para mi hermano, mi otro hermano, mi cuñadas. Todos llegamos al camino del Señor. Fue un año de bastante bendición. Mis padres, totalmente católicos, arraigados, renunciaron a esto de la cultura, de la costumbre, de la tradición que estaba arraigada en ellos, y tomaron este nuevo estilo de vida, esta fe en Cristo. Y hemos llevado ya 14 años en la vida cristiana. Pero yo he querido seguir reformando, he querido seguir creciendo. Sí, y lo ha venido haciendo, ¿verdad? Sí. Ya es bastante preparación. ¿Qué piensa de su preparación, hermana? Como dice, yo me acuerdo una palabra que dice, al que tiene más, le demanda más, algo así, ¿verdad? Sí, eso, mira, y una hermana dice, sí, eso que dices tú, que usted dice, yo no quiero, dice, eso saber más, porque demanda más. Bueno. Yo mejor no voy a estudiar ni la Biblia para que el Señor no me demande. Para que me demande un poquito. Me demande un poquito porque no sé mucho. Y sí, la verdad que como yo tenía esa necesidad de buscar más a Dios, pero también necesitaba conocer más a Dios en la forma académica. Así que decidí ir al seminario. Estuve cruzando mis estudios superiores. Estuve estudiando para ser maestra para niños. Y dije, quiero estudiar algo que vaya a la par con el servicio. Sí. Entonces dije, educación para niños va a la par con el servicio, porque voy a enseñar a niños, porque toda mi vida me ha gustado enseñar a niños. Sí, quiero ser profe. Y me apunté a ser ahora maestra de escuela dominical a la iglesia evangélica Nazareno. Ahí me pasé dando clases a los niños en Compassion Internacional. Pasé un buen tiempo dando clases. Luego hubo un concurso para ir a trabajar en una casa hogar. Y concursé y me fui a trabajar en la casa hogar. También como tutora de educación de los niños. De repente viene el pastor, como la casa hogar es cristiana, y dice el pastor, me dice, Ceci, si esta casa hogar es cristiana, aquí debe haber educación cristiana. Y me dice, Ceci, que me propuso, dice, Ceci, ¿qué te parece a ti dar educación cristiana a los niños? Digo, increíble, maravilloso. Y yo empecé a dar las clases, empecé a hacer el currículo y todo de educación cristiana. Después me dice, Ceci, ya no solamente los niños, ahora todo el personal de la casa hogar necesitan devocionales. Claro, por supuesto, los devocionales yo les doy. Y empecé a hacer devocionales con el psicólogo, con la trabajadora social, con el abogado, con todo el equipo técnico de la casa hogar. Después me dice, Ceci, ya ni siquiera queremos que seas profesora de educación, ahora queremos nosotros que seas capellana de la fundación. Eso sí fue algo muy fuerte, dije capellana, no entendí yo esa palabra, capellán. Y ahí... Es como, tener algunos ministerios, ¿o qué es capellán? Y ese era el problema, que no sabía que era capellán. yo decía, ¿qué será eso? Claro, sí, pero ¿qué será? Y decía, claro, pero ¿qué es capellán? Capellán es el que da el acompañamiento y asesoramiento familiar. Está acompañando a las familias, a los niños, al personal. Prácticamente es trabajo pastoral. Ahí es donde dije, tengo que irme al seminario. Ahí es donde me inscribí al seminario, por esa necesidad. Necesito aprender teología. Entonces me fui, me inscribí, le digo, pastor, yo quiero irme al seminario. ¿Sí? Me dio el aval el pastor, dijo, entonces vamos al seminario. Y crucé la formación bíblica, la formación teológica pastoral, y ahora estamos en licenciatura teológica pastoral y liderazgo. Ha pasado mucho tiempo. Sí. ¿Sí? Yo recuerdo cuando fui a Cayambe y tenía algunas cosas haciendo, ¿se acuerda? Desde la primera vez que fui, ¿se acuerda? Estaba ahí con lo de estaba en la oficina. Ajá. Sí, y ahí conversábamos, y desde ese tiempo ya estaba con lo de Compassion. Sí. Con los niños y todo. Yo ese rato vi que tenía muchas cosas como administrando. Uh-huh. Sí. Entonces,
creo que Dios ya le estaba dando algunas responsabilidades. Sí, justamente ya había terminado mi trabajo en la fundación. El pastor me llamó a trabajar ahora con él, como el brazo derecho de él, después de la esposa, ¿no? Me dice, si vengas a trabajar acá en el proyecto de Carita Feliz, ahora nosotros queremos que trabajes directamente con la iglesia, porque yo trabajaba antes con FASE. Entonces trabajé directamente con iglesia ahora. Tenía el reto de levantar el ministerio infantil que había quedado en el piso, porque nadie quería hacerse cargo de ese ministerio. Pero como yo tenía en el fondo esto de los niños, de educación cristiana, de niños, me encanta. Entonces dije, el pastor dice, a 5 personas le dije, y las 5 me dijeron que no, pastor. Y el último nombre que me salió en la mente fue usted, pero la última rueda del coche. Usted es la última, porque me llama en la noche, me dice, sí, no me vaya a decir que no, dice. Porque ya no hay más. Porque no hay más. Usted no me vaya a decir que no, usted tiene que decir que sí. Pero le digo, sí, ¿a qué le digo? Si va a decir que vaya a ir a perder la vida. Dice, usted solo dígame sí. Y yo le digo, pero ¿cómo le voy a decir sí? ¿A qué estoy diciendo sí? Claro, imagínese que yo solo diga sí. Y usted está casado. Solo diga sí. Así con miedo, con temor, dije sí. Me dice, pásese ahorita a la casa para conversar. Y bajé corriendo, me hice 5 minutos de mi casa a la casa del pastor. Se decía, hágase cargo de este proyecto. Nadie se quiere hacer cargo, porque el proyecto está en el piso, está en escombros. Nadie quiere hacerse cargo. Te digo, pastor, trato hecho. Yo me hago cargo de este proyecto de niños. Más que la preparación también es la voluntad, ¿no? O sea, muchos hermanos tal vez tenían igual la preparación, yo creería, o hermanas, pero es compromiso también, que creo que no pasa mucho, ¿verdad? Muchos que están o estamos en la iglesia, pero no nos comprometemos tanto como para servir de alguna manera, como líderes o como lo que se pueda, pero creo que es mucho compromiso que es como, no, mejor yo asisto. Yo creo que en la iglesia lo que pasa es que no vemos esto de los ministerios como un trabajo, porque es un trabajo realmente, ¿sí? Y en la iglesia hay muchos dones y talentos. Sí. Yo digo, hay profesores, hay abogados, hay arquitectos, hay enfermeros. Hay una gama de talentos y profesiones y dones. Pero no, tomar el compromiso de trabajar en la iglesia es un llamado de Dios. Dios te llama a servir en ese lugar. Y Dios va preparando el camino para que tú llegues a trabajar ahí. Y preparación quiere decir preparación académica, preparación espiritual, preparación personal. Dios te va preparando en distinta etapa de tu vida, ¿sí? Aún pueden ser dolorosas incluso las preparaciones. No se acabarían, digamos, podríamos decir, como comienzan hasta el final de la vida. O sea, académicas, pero incluso espirituales. Sí. Y cuando Dios golpea la puerta y dice, hora de servir. Y a veces nosotros pensamos servir que solamente es cosas grandes. Y a veces servicio es coger la escoba y barrer, lavar los baños. Pero hay servicios que requieren preparación, como el servicio de levantar un proyecto. Yo estuve preparada y estoy preparada para levantar un proyecto. Y dije, yo levanto ese proyecto en el nombre del Señor. Como David dije, en el nombre del Señor vamos a levantar este proyecto. Y levantamos el proyecto y el proyecto se llama Carita Feliz. Ahí es donde yo necesitaba materiales bíblicos y ahí llegaste tú. Dije, Dios, gracias por enviar a este hermano. Vamos a trabajar. Y trabajamos con ese material bíblico, material para las tutoras, material para los padres de familia, material para los talleres. Entonces, era un trabajo inmenso. Así que se levantó el proyecto, se estableció el proyecto y ahora está otra persona. Pero ya tiene, digamos, la ayuda. Ya tiene la estructura. La estructura. Entonces, yo me doy cuenta que Dios me ha usado para estructurar proyectos. Porque también se estructuró el proyecto de los adultos mayores también, ¿sí? Ese fue luego, ¿no? Sí, eso fue luego. Se estructuró el proyecto de los adultos mayores. Hoy se llama el proyecto de mis últimos años. Se dejó otro estructurando y está creciendo ahí. Y te digo,
que el servicio es en todo tiempo. Uh-huh. Y uno debe tener actitud de servidor, de siervo, ¿sí? Y cuando tú tienes la actitud de siervo, cualquier oportunidad de servir es buena. Cuando Pablo escribe también siempre sus cartas, a mí me llama la atención que él pone siervo, ¿no? Porque hay muchos títulos de pastor, ministro, líder. Bueno, hay otros títulos también para alguien que está sirviendo en una iglesia. Pero en general esta mentalidad de siervo, que es decir, viendo cualquier oportunidad en qué servir. Me gusta mucho eso que dice, porque claro, siempre hay la posibilidad de servir en algo. Claro, en algo grande, pero también en cosas pequeñas. Sí, la verdad que a veces nosotros tenemos una idea dentro de la cabeza que el servir es pastoral, liderazgo, pero no es así. El servir es servir donde te necesiten, ¿sí? Con los niños, con los jóvenes, a limpiar el templo, a lavar las sillas, a repartir volantes, a brindar comida a los que lo necesitan. Imagínate, la iglesia tiene un campo bien grande de servicio. Solo que nosotros, justamente cuando yo venía, te decía del buen samaritano, ¿sí? El buen samaritano, el servir, ¿sí? Y la iglesia tiene un gran campo de servicio, porque la iglesia es viendo que es el edificio, pero la iglesia somos nosotros. Todos, y cada uno de las personas puede aportar. Y yo cuando leía esto del buen samaritano, decía, el maestro de la ley, intérprete de la ley, decía, ¿quién es mi prójimo? Le hace la pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Pero ¿por qué le hace esta pregunta? Porque quería hacerle caer, o sea, en trampa, no le estaba teniendo una trampa a Jesús, porque Jesús siempre fue perseguido. Y mira Jesús lo que le dice, le cuenta una historia de un hombre que los ladrones lo golpean y lo dejan tirado ahí. Sí, y en la historia, ¿quién era ¿cómo se puede decir? O su vecino o su compatriota? Era un levita. Es como decir, pasó un pastor y pasó de largo. Sí. Él pasó a alguien de los suyos y no le ayudó. Imagínate que este intérprete de la ley era el mismo. Imagínate, vino un intérprete de la ley, un maestro, lo miró y se fue. Vino un levita, lo miró y se fue. Vino un samaritano, lo miró, ¿sí? Sintió dolor, compasión. Sintió. Es la primera parte del servicio, es sentir, ¿sí? Sentir la necesidad del otro. Sientes que los niños, imagínate aquí en la ciudad, no es lo mismo que en el urbano, ¿sí? Es diferente. Los niños de aquí, ¿cómo están los niños de aquí en la ciudad? En sus casas, encerrados. Tal vez sus padres trabajando. Y habrán comido, harían tarea. ¿Qué estarán haciendo? Estarán viendo televisión, viendo teléfono, sin control. ¿Y la iglesia qué puede hacer aquí en este contexto urbano? ¿Sí? ¿Cómo poder ayudar a estos niños? Y mira, cuando yo leía esto, dice, el samaritano se acercó, sintió compasión por este hombre. Y eso decía que la compasión mueve a la acción. ¿Sí? Una compasión que no mueve acción se convierte en depresión. Entonces, se conmueve, ¿sí? Y empieza a hacer una acción. Y la acción era le sana, ¿no es cierto? De encargarse completamente. Se encarga completamente de su vida, de su ser integral. Cuerpo, alma y espíritu. Se encarga, porque mira, se detiene, siente compasión. Inmediatamente él comienza a limpiar sus heridas. Prácticamente este buen samaritano estaba haciendo el rol de primeros auxilios. Claro. Y es que no sabía de primeros auxilios. ¿Alguna vez te pasaba a ti de los primeros auxilios? Porque este samaritano estaba dando primeros auxilios. ¿Sí? ¿Qué hacer cuando ves a un herido? ¿Qué haces cuando ves a un herido? O sea, dependiendo la herida, trataría de sanarla, pero
por pensar que no hacer un daño, yo llamaría a un profesional. No es que no haría nada, pero haría lo que pudiera. Imagínate que, hasta tú estás yéndote a tu trabajo, Ujú. ¿ya? Te has ido al trabajo. Y, Dios mío, se te cae alguien, se cae de la ventana, ¡pum!, delante de ti. ¿Qué harías? Y está torcido el cuello y los brazos así, Es todo que eso después. es peligro, o sea, porque yo no sé, entonces no sabría cómo. Exactamente. Esos son prejuicios y también estereotipos. A veces nosotros, antes de ayudar, pensamos, es que no puedo, es que yo no sé esto, a mí no me toca, no vaya a hacerle daño, no, conmigo no. Mira que el buen samaritano no dijo, yo no sé, yo no puedo, ese es mi enemigo, a mí, yo que tengo que ayudarle a ese. Yo no voy a ayudarle, porque claro, además es mi enemigo. Yo, además, puede que se haga el dormido y luego me robe, me mate, ¿no? Mira que yo soy también auxiliar en enfermería. Mira que para atender a un herido tienes que hacer protocolos. Imagínate que dices, primero hay que lavarse las manos, ponerse los guantes, verificar al herido, ver si hay herida abierta, herida cerrada, con fracturas. Entonces, este buen samaritano es el rol de primeros auxilios y cuando lo leí en la noche digo, sí, y él hizo este rol de primeros auxilios, dio primeros auxilios, imagínate. Le dio primeros auxilios, le bajó, lo limpió, dice, con aceite sus heridas y luego lo tapó, luego le llevó el caballo y le llevó a un hospedaje, ¿sí? Esa es la acción. No como no como el maestro de ley, el levita, dijo, pobrecito, me no leí que leyes. El otro, pobrecito. Yo, sí, no lo hiciera. No, yo no puedo, no tengo capacidad para hacer esto. Cuando te llaman a la iglesia, hermano, venga a hacer este proyecto, hermano, venga a hacer misión, hermano, no puedo, es que el trabajo, es que sí es cierto. No puedo. Y las excusas faltan, oye, hasta los dedos de la mano, ¿sí? Pero Dios está llamando. Pero los estereotipos, los prejuicios, imagínate que el samaritano renunció incluso a prejuicios. Claro, porque sí es súper importante eso, porque era su enemigo. Había una enemistad entre samaritanos y judíos. Creo que era un judío el que estaba, el que había sido herido. ¿Cómo lo podríamos decir ahorita en un contexto de ahora? Bueno, eran enemigos. Claro, mira, el samaritano renunció a prejuicios. ¿Cuáles son nuestros prejuicios de hoy en la sociedad? Prejuicios religiosos. Sí. Prejuicios económicos. Un prejuicio, por ejemplo, ayudar al que lo merece. Si no lo merece, no, ¿por qué? Prejuicios académicos. Prejuicios económicos. Imagínate que dice, hoy en el día del prejuicio, negro, yo no me junto con los negros, racismo. La gente de la ciudad con el campo dice, no, yo no me junto con el hongo. Ajá, sí. Acá nosotros somos los de la ciudad, pero allá los del campo, ya, excluidos, ¿ya? Y a veces hasta en la iglesia hay esto de la exclusión. No, acá nos sentamos todos los de la universidad, allá que se sienten los obreros, los trabajadores, los que están por ahí trabajando. Pero acá nos sentamos solo los licenciados, los arquitectos que están en la universidad para hablar cosas de la universidad. Y allá que se sienten los que están trabajando en alguna empresa, en alguna finca, lo que sea. Acá los profesionales, allá los... Ya. Dentro de la iglesia también suele haber esto con los chicos, ¿ya? Estereotipos. Sí, en eso también nosotros hay que servir. Si yo veo gente en la calle que necesita mi ayuda, ¿ayudarías? Eso a mí me cambió la vida prácticamente. Cuando tú tienes a Cristo, cuando tenemos a Cristo, el ayudar es algo natural, no es forzado. ¿Sí? Es algo que te nace de adentro, y es del amor, y no es forzado. Sí. Y es algo directamente de Dios, podríamos decirlo, porque humanamente, no sé si podríamos tener esa compasión de amar a alguien sin prejuicio, de sanar y acompañar a alguien así. Sí, realmente Dios no tiene acepción de personas. Dios ama a toda la humanidad. La humanidad
puede tomar decisión de amarlo o no amarlo a Dios. Esto que veníamos conversando también sobre esto del buen samaritano hoy día, ¿no? De que nosotros, aún me gusta mucho esto que dice hermana Ceci, porque aún como cristianos, aún conociendo a Jesús y agradecidos por su perdón y su salvación, pero tenemos prejuicios, pero no servimos. Sí, nosotros sí tenemos muchos prejuicios, entre ellos es religioso. ¿Por qué religioso? Porque dice, yo no me llevo con los de allá de asambleas, no con los de testigos de Jehová, no con los santos de los últimos días, vosotros con nosotros y ellos con lo de ellos, ¿sí? Por eso hay tantas sectas y religiones que podemos ver, por eso de los prejuicios, ¿sí? Yo no le ayudo, imagínate que un católico esté ahí roto la pierna. Ya no es católico, yo no le ayudo porque es católico, o porque es testigo de Jehová, yo no le ayudo. ¿Ya? Si tú tienes el sentido de servicio, tú debes ayudarlo. Sin mirar el color de piel, sus estatus económicos, educativos, raza, color, piel, nada. Tú tienes que ayudarlo. Hay un himno que a mí me encanta que dice justo esto, dice, cuando nada más me pudo ayudar, no sé cómo lo dirán en español porque es un himno en inglés, y dice, cuando ya nada nadie me pudo convencer en mi mente, ninguna filosofía me pudo convencer, nada que yo hubiera visto, ningún lugar al que haya ido, nada, dice, cuando nada me pudo convencer, el amor me conquistó. Eso dice este himno. Y sería esa la manera. Nosotros venimos hablando recientemente en estos días justamente de eso, de que dice Jesús, por esto van a saber que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Y después la persona que vea este amor auténtico, que solo viene de Dios, creo que estaría mucho más abierta, porque vería una realidad de que se le ayudó o se le amó sin ninguna intención, doble intención o algún interés. Sí, la verdad. Hoy en día no se puede ver amor por esto del individualismo y también por esto del individualismo, por la rapidez como va caminando la humanidad y por el orgullo también. No se puede ver el amor al prójimo, porque dice, recién nomás acabo de leer un libro que se llama Caminando entre el pueblo. Este libro dice, es un contexto de Estados Unidos, ¿no? Pero aquí en Latinoamérica también no está muy lejos. Dice, caminando en un pueblo, dice que este hombre justo ese día tuvo que viajar en tren, pero él siempre viaja en auto y en autopista, nunca en tren. Dice, por primera vez me subo en el tren y veo el mundo diferente. Veo negros, veo blancos, veo pobres, veo niños, veo mujeres embarazadas. Realmente digo que los que viajan todos los días en auto, en autopista, en auto y en la pista, están fuera de contexto geográfico. No saben nada de lo que está pasando dentro de la sociedad. Para yo poder sentir la necesidad, yo debo tener contacto con la comunidad. Claro. Para yo poder servir, debo saber la necesidad de mi contexto donde estoy viviendo. Los niños, los jóvenes. Esa es la importancia del servicio. Lo que hizo Jesús también, él vino a servir. Acercarse donde los oprimidos, los afligidos, ¿no? Y no solamente es el mendigo que está en la calle, el drogadicto que está en la esquina. Puede haber amas de casa que están sufriendo maltrato familiar, maltrato psicológico. Puede haber niños abusados dentro de sus casas, en los colegios, en las calles. Puede haber jóvenes que están intentando suicidarse. Claro, y lo hay, claro. Y en sus casas. Y a veces solo pensamos en el pobre que está ahí, el drogadicto, el borracho. Sí, también, pero también, más al fondo también hay otros oprimidos. Ajá, ¿sí? Mucha necesidad. Mucha necesidad. Entonces yo cuando leía este libro Caminando entre el pueblo decía, es verdad, nosotros para servir tenemos que llevar a la iglesia hacia la comunidad, claro, hacia ellos. Sí. Porque el samaritano vino hacia él, no el enfermo no se fue hacia él, sino que él vino hacia el enfermo y le ayudó y le sirvió. Y sirviendo a él es como también se sirve a Jesús. Y esto dirá Jesús, esto que hiciste con él, conmigo lo hiciste.
A él fuiste a visitar, a mí me lo hiciste, a mí me viniste a visitar, a mí me diste de comer, porque en esos pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste. Amén. Qué chévere. Qué realidad tan grande, hermana Ceci. Muchas gracias por compartir este tiempo, por compartirnos de estas experiencias, de estas anécdotas y sobre todo la realidad de que Cristo cambia vidas y que no tiene prejuicios. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Es más, debemos hacer lo mismo, servir sin prejuicios. Tal vez si hay alguien, hermana, que no sepa cómo servir desde donde está, le podría decir algún mensaje, alguna palabra sobre eso. ¿Cómo saber cómo servir, tal vez? Mira, si tú desde tu casa no sabes cómo servir, simplemente puedes salir de tu casa, mirar alrededor, con tú saludarle a una persona que está pasando, o que tú le puedas abrazar, o que tú le puedas dar una palabra de ánimo, tú estás sirviendo, ¿sí? Estás sirviendo porque la gente necesita amor, necesita contacto, necesita palabras de ánimo y de motivación. No necesitamos irnos a África, aunque sí lo necesita, pero mira a tu alrededor, ¿sí? Mira a tu alrededor y verás necesidad. Y podrás tú servir en el lugar donde tú estás. Lugar al trabajo, te vas al colegio, a la universidad. Mira a tu alrededor, incluso cuando estás viajando. Mira a una persona, conversa, motívalo, ¿sí? Anímala. Y eso es servir. Sin mayor cosa, ¿no? ¿Dónde está? Sí. Sí. Muchas gracias, hermana Ceci, por este tiempo, por venir y acompañarnos. Pero la haya pasado bien y, bueno, en otra oportunidad también nos puede acompañar. Muchas gracias a ustedes y gracias por el té. ¿Está bueno? Muy rico, sí. Me quería tomar antes que se enfríe, pero ya se me ganó enfriando, así que me voy a tomar el último sorbo. Bueno, ya vamos a ver si calentamos. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Hermana Ceci. Gracias a todos por acompañarnos. Dios les bendiga y que puedan servir desde donde están. Hasta luego. Chao.